Muy bien, mis hermanos, vamos a la palabra del Señor, como lo leyó hace un momento nuestro hermano Freddy, a segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20 al 26. Hoy terminaremos de predicar el capítulo 2, versículo 20 al 26. ¿Están allí, mis hermanos? Amén. El título que yo le he dado a este sermón es Instrumentos de gran valor, o instrumentos de honra, como usted quiera titularlo. Está bien cualquiera de los dos. Leamos la palabra del Señor, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 20. Dice así las Sagradas Escrituras: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio que invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Amén. Como pastor, generalmente uno recibe algún mensaje o una llamada de un hermano pidiendo un espacio para una consejería. Y en medio de las consejerías uno suele encontrar expresiones del tipo como: pastor, me siento desanimado, pastor, estoy cansado, pastor, siento que mi fe ha menguado o que no tengo fuerzas para seguir adelante. Frente a ese escenario, yo por lo general tomo siempre el mismo camino y es empezar a indagarle sobre su vida devocional. Le pregunto: hermano, ¿cómo está tu vida, tu relación con el Señor? ¿Oras todos los días? ¿Lees las Sagradas Escrituras todos los días? Generalmente cuando uno encuentra a un hermano muy desanimado, la respuesta es no. No oro con regularidad, no leo las Escrituras, quizá la escucho el fin de semana cuando se predica, pero en mi vida diaria no tengo esa relación devocional con la palabra del Señor. Eso explica mucho de su desánimo. Pero hay otra pregunta que me gusta hacer cuando encuentro a un hermano desanimado, y es preguntarle: ¿y tú cómo estás sirviendo al Señor? ¿Sirves a Cristo en cada oportunidad que tienes la oportunidad de hacerlo? Y alguno podría decir: bueno, pastor, las dos primeras preguntas las entiendo, pero la tercera, ¿qué tiene que ver con el ánimo o el desánimo de una persona? Bueno, hermanos, lo hago porque la Escritura enseña, y también lo he podido ver en mi propia experiencia, que el Señor usa nuestro servicio a su reino como un fuerte estímulo para generar en nosotros ánimo para tener vidas santas y que le glorifiquen a Él. Y alguien podría decir: eso no es cierto, pastor. No es cierto, porque yo sirvo regularmente al Señor, pero aún así me siento lleno de desánimo. Entonces aquí el punto no es si sirves en un término de activismo, no es hacer y hacer y hacer. Mi pregunta en torno al servicio que tú das al Señor más bien tiene que ver con el corazón, con la devoción que tú tienes por hacer cada cosa que se te permita para el beneficio del reino de Cristo y su avance. No estoy preguntando si acomodas las sillas, o si barres la iglesia, o si abres la puerta. Estoy preguntando qué clase de corazón tienes a la hora de servirle al Señor. Lo que te va a hacer estar motivado no es abrir la puerta. Lo que te va a hacer sentir motivado en el Señor es abrir la puerta para la gloria del Señor y para el avance del reino de Cristo. ¿Me hago entender, mis hermanos? Ahora, entendiendo esto, entendiendo que Dios usa el servicio del cristiano para beneficio del cristiano, sería razonable entonces afirmar que cada cristiano debería tener un fuerte deseo por ser usado por Dios en la manera en que Dios quiere usarlo. Todo cristiano, sabiendo que el servicio del Señor es un beneficio, bueno, todo cristiano debería anhelar, debería desear que Dios lo use para el beneficio de su reino. Ahora, yo quiero
esta afirmación que acabo de hacer, quiero explicarla a través de las tres partes en las que se divide nuestro texto que acabamos de leer, de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 20 al 26. La primera parte, que va a, digamos, de alguna manera a corroborar esta tesis de que debemos anhelar ser usados por Dios, la encontramos en los versículos 20 al 21. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 20 al 21. ¿Estamos ahí, hermanos? Bueno, el título que yo le he puesto a esta pequeña fracción del texto es la clase de instrumento que debemos anhelar ser. Leamos la palabra del Señor, versículo 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos, los primeros, son para usos honrosos y los otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Quiero que noten esto. El versículo 20 inicia con esta expresión que en las Escrituras es maravillosa. Pero. Esta expresión, pero, ¿qué hace? Establece un contraste, ¿sí? Es como cuando usted dice, tengo mucha sed, y le ofrecen una Coca-Cola y usted es diabético, usted dice, tengo mucha sed, pero no me puedo tomar eso. ¿Por qué? Porque me va a hacer daño. Lo que va a hacer es establecer una diferencia. Ahora, este pero, ¿qué diferencia se está estableciendo? Pues es una diferencia entre lo que está afirmando y lo que afirmó anteriormente. ¿Y qué afirmó anteriormente? En el versículo 19, el apóstol Pablo dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, que conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Qué significa esto? Pablo está diciendo que el elegido de Dios nunca perecerá. ¿Por qué? Porque Dios lo conoce, porque Dios ha puesto un sello sobre él. Pero, agrega, pero, a pesar de que eso es cierto, pero, dice Pablo, en una casa grande hay utensilios de oro y de plata, y hay utensilios de barro y de madera. Ahora bien, en el contexto, para explicar lo que significan los utensilios y la casa, en el contexto en el que Pablo está diciendo esto, los utensilios es una expresión que Pablo utiliza para ilustrar la vida de los hombres, las personas. Los utensilios son las personas. Y la casa grande de la que Pablo está hablando es la iglesia. Y esto lo podemos entender, no voy a entrar en muchos detalles, pero lo podemos entender por su contexto general y su contexto específico. Ahora bien, la casa grande, digo, es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo está compuesto ¿por qué? Por individuos, no digamos todavía creyentes, digamos individuos, por personas. Y lo que Pablo está ilustrando entonces aquí es que en la iglesia hay utensilios de honra y utensilios de deshonra. Ahora bien, aquí hay que hacer una gran aclaración. Pablo, ¿a qué clase de iglesia se está refiriendo? Lo voy a preguntar así. ¿Acaso en la iglesia invisible de Cristo pueden haber instrumentos de deshonra? No. O sea, Pablo no está hablando, y hermanos, y para que todos lo entiendan, la iglesia invisible de Cristo es la iglesia escogida de Cristo. Luego nosotros somos la iglesia visible de Cristo. Los que han muerto son la iglesia triunfante de Cristo, los que han muerto en el Señor. Y nosotros, que somos la iglesia visible, al mismo tiempo somos la iglesia militante de Cristo. Ahora, nosotros como iglesia militante, como iglesia militante y como iglesia visible, ¿qué somos? Lo que somos aquí, una reunión de personas que de mutuo acuerdo han decidido venir a rendir culto de adoración y unirse formalmente a un cuerpo local de cristianos. Bueno, eso es la iglesia visible, pero todos estamos de acuerdo en esto, que en la iglesia visible hay cristianos y no cristianos. Desde luego. O sea, nosotros no podemos decir, todos los que vienen a la iglesia son salvos. Eso sería absurdo, porque entonces ¿cómo se salva la gente? Pues se salva viniendo a la iglesia a escuchar la predicación de la palabra del Señor. ¿Lo entienden? Es decir, una persona que entra por la puerta muerto en sus delitos y pecados, pues es un no creyente. Y quiere el Señor, cuando escuche la predicación de la palabra del Señor, el Señor le ayude, lo salve, lo convierta a Él mismo. ¿Sí me voy a entender? Lo voy a decir así, en la iglesia visible de Cristo hay mixtura de individuos,
creyentes y no creyentes. Pero eso no pasa en la iglesia invisible de Cristo. La iglesia invisible de Cristo, la iglesia, el cuerpo escogido de Cristo, está compuesto de manera exclusiva por creyentes. Ahora entonces Pablo no está hablando de la iglesia invisible, sino de la iglesia visible, que es exactamente lo mismo que el Señor Jesús había dicho en Mateo capítulo 13, cuando utilizó la parábola del trigo y de la cizaña. ¿Lo recuerdan? ¿Qué dijo el Señor? Bueno, mira por ahí con una tijerilla y corta lo que consideres que es cizaña para ver si no se daña el trigo. No. El Señor, ¿qué dijo? Dejad que crezcan conjuntamente. Al final, en el momento en el que se haga la cosecha, allí veremos qué era trigo y qué era cizaña. Muy bien. Con eso en mente, pensemos ahora, ya sabemos cuál es la casa grande es la iglesia, pero la iglesia visible. Ahora, con eso en mente, entonces enfoquemos nuestra atención en los utensilios. Y Pablo dice de los utensilios, de quienes conforman la iglesia, dice que hay unos que son de oro y de plata. ¿Qué es más valioso, el oro o la plata? El oro. ¿Pero la plata es valiosa? Sí, y de los dos Pablo dice una cosa, que esos dos, oro y plata, son utilizados ¿para qué? Para usos honrosos. Ahora, lo que significa esta división entre oro y plata es probablemente una referencia a que hay cristianos muy fieles al Señor y hay otros debilitados, pero en todo caso, cristianos. Luego Pablo dice, ¿y por qué hago esta aclaración, mis hermanos? Esto es solamente para decir esto, no hay tal cosa, no existe tal cosa como cristianos mundanos o cristianos carnales. No, o se es un creyente o no se es un creyente. Eso es todo lo que la Biblia enseña. Ahora, luego Pablo dice que dentro de esa misma casa, en la que hay estos elementos preciosos como el oro y de la plata, también hay utensilios de barro y de madera. De los primeros, del oro y de la plata, Pablo dice que son para usos honrosos. En el contexto y por las palabras que Pablo utiliza para hablar de estos elementos, es probable que Pablo se esté refiriendo a aquellos artículos que son de mostrar, a esos artículos bonitos que uno quiere que las personas vean cuando entran a la casa. Ese florero que usted tiene, que usted dice, quiero que mi invitado vea este florero, es de gran valor. Y los artículos de barro y de madera de los que habla son una referencia a ciertos artículos que se utilizaban para labores deshonrosas, como por ejemplo para sacar los desechos humanos de la casa. ¿Sí? Entonces, para que ustedes me puedan entender, cuando alguien llega a la casa, esto sobre todo, yo recuerdo mi mamá era así, ella tenía una vajilla para las visitas. Eso les pasa a varios, ¿cierto? Entonces, ella tenía una vajilla para la visita. Ella nos servía todo el año en el plato despicado y en el pocillo sin oreja. Pero el día de la visita sacaba la vajilla de mostrar, porque quería impresionar a sus invitados. Bueno, luego yo nunca la vi decir al invitado, camine al baño que le voy a mostrar un churrusco que tengo precioso para destapar el baño. Eso no pasaba, eso está escondido, eso no se muestra. ¿Quién lo invita a uno a ver el churrusco? Nadie. Pero luego la vajilla sí se quiere mostrar. ¿Entienden lo que Pablo quiere decir? Hay elementos que son preciosos y que se quieren mostrar, y hay otros que no se muestran, que se tienen lejos. Ahora, frente a este escenario, esto es lo que Pablo está diciendo. Pero ahí debemos reflexionar nosotros frente al texto, y la pregunta que deberíamos hacernos es esta: ¿cómo podemos estar seguros de que yo soy un instrumento para la honra de Cristo? Que yo soy un utensilio de honra y que no soy el churrusco. ¿Cómo puedo estar seguro de eso? Pero la respuesta la provee el mismo texto. Lean el versículo 21. Dice la palabra del Señor: así que si alguno se limpia de estas cosas, ya veremos que será instrumento que para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Para entender lo que Pablo acaba de decir, porque no es tan claro a primera vista, es importante que recordemos el contexto. Recordemos que en los versículos anteriores, Pablo viene de exhortar a Timoteo, a los líderes de la iglesia y a la iglesia en general, para que se cuiden de los falsos maestros y de las falsas enseñanzas. Y para ser más específico en la exhortación, Pablo le dice a Timoteo: cuídate de Himeneo, de este hereje de Himeneo y del hereje de Fileto. Así que lo que tenemos aquí, mis hermanos, es esto:
de lo que debemos limpiarnos para llegar a ser instrumento de honra es de aquellas enseñanzas nocivas que se infiltran en medio de la iglesia. Pero más aún, consideren esto. ¿Cómo llega una enseñanza nociva a mis oídos? Es decir, piensen en esto. ¿Algunos de ustedes lo han amarrado a la silla y le han puesto a todo volumen la predicación de un hereje? No. Siempre es consentido. Siempre yo determino querer hacerlo, exponerme al error. Yo lo determino. Así que el punto es este. De lo que tenemos que limpiarnos es de estas enseñanzas que se promueven por medio de los instrumentos de deshonra, pero sobre todo es de rechazar una íntima y estrecha comunión con los hipócritas o con los falsos maestros, pues dicha cercanía, de acuerdo a este texto, no solamente no hará que seamos instrumentos de honra, sino que nos pondrá en la categoría de los instrumentos de deshonra. Es decir, asociarme íntimamente con un no creyente naturalmente traerá contaminación moral y espiritual. Y lo que Pablo está diciendo es que como creyentes debemos limpiarnos efectivamente de estas cosas. Ahora bien, escucha esto. Si tú, hermano, si tú quieres ser un instrumento de honra, si tú quieres ser una herramienta útil en las manos del Señor, entonces debes estar dispuesto a querer limpiarte de aquella contaminación que has recibido o estás recibiendo que te esté apartando del Señor. Debes limpiarte de todo aquello que te haga ir en contraposición a la bendita palabra. Y si tú haces esto, la Escritura asegura, mis hermanos, que entonces tú vendrás a ser un instrumento de honra. Hermano amado, escúchame con atención. El servicio fiel a Cristo siempre demandará que te apartes de todo aquello que pueda contaminar ese servicio. ¿Recuerda lo que el Señor le dijo a Jeremías en torno a advertirlo de no asociarse erróneamente con hombres impíos en Jeremías 15, 19, cuando le dijo: por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, conviértase ellos a ti y tú no a ellos. Ahora, esto vale la pena aclarar lo que voy a decir, hermanos. Esto no quiere decir, yo no he insinuado esto por ningún momento. Esto no quiere decir que tu esfuerzo personal es lo que te va a salvar. Si alguno entendió esto, hermano, por favor, quítese eso de su mente. Esto no es, la exhortación acá no es una exhortación soteriológica, es más bien una exhortación pragmática a la vida santa. Es una exhortación al que dependamos de la gracia de Dios, aquella gracia que capacita al pecador para que sea santo y llegue a ser entonces, un instrumento de honra. En otras palabras, el que se limpia se está santificando. Y por cuenta de esa operación purificadora que ejecuta en nosotros el Espíritu Santo, entonces podemos llegar a ser herramientas útiles en las manos de nuestro amo, en las manos de nuestro Señor. Amados hermanos, escúchenme con atención. Todos probablemente aquí estamos de acuerdo en que la salvación es una acción soberana de Dios en la vida nuestra. Nadie puede salvarse a sí mismo. Nadie puede elegir pasar de muerte espiritual a vida espiritual. Sin embargo, el hecho de que la salvación sea un acto de la pura y determinada intervención divina no significa que nuestra responsabilidad en términos de nuestra santificación deba ser algo que descuidemos. Pues nadie que quiera ser santo llegará a ser santo si no hace un esfuerzo de determinación por doblegar su voluntad pecaminosa. Ahora bien, ¿qué clase de instrumentos queremos ser? ¿Instrumentos de honra o instrumentos de deshonra? Noten que hay un requerimiento y es alejarnos de lo que nos contamina,
de lo que nos aparta del Señor para ser instrumentos de honra. Pero yo quiero que ustedes observen cómo Pablo va a acentuar con fuerza esta idea a través de dos ideas adicionales o dos argumentos adicionales, que es lo que vamos a ver a continuación. El primer argumento que Pablo utilizará para acentuar la idea del instrumento de honra y de lo que debe hacer un instrumento para ser un instrumento de honra, lo encontramos en el versículo 22 y 23. Yo a esto lo titulé con la letra A, porque no es un punto adicional, es parte del mismo punto, A. Y le puse por título: un instrumento honroso debe tener un corazón limpio. Repito, un instrumento honroso debe tener un corazón limpio. Versículo 22 y 23, dice la palabra del Señor: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Contrario a eso le dice: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. El punto es sencillo, mis hermanos. Lo que Pablo está diciendo es simple. Pablo acá está diciendo que el modo de limpiarnos de aquellos instrumentos de deshonra es esencialmente apartarnos de todo lo malo, pero al mismo tiempo allegarnos a todo lo que es bueno a los ojos de Dios. Voy a explicar esto a profundidad en un momento, pero por ahora quiero que observen este detalle. Noten que de manera particular, Pablo inicia su exhortación a Timoteo diciéndole: huye ¿de qué? De las pasiones juveniles. Quiero aclarar esto. Esta exhortación, huir de las pasiones juveniles, regularmente se interpreta como aspectos de delitos sexuales. Y aunque eso está incluido en la expresión, no es todo lo que la expresión quiere decir. Huir de las pasiones juveniles tiene que ver con huir de todas aquellas cosas o aquellos deseos turbulentos que crecen en nuestro corazón y que nos inclinan a anhelar aquellas prácticas pecaminosas que por lo general fueron gestadas en el corazón a una edad prematura, cuando éramos más jóvenes. La expresión huye, que Pablo utiliza acá, es en el griego, y de hecho en el español también lo es un imperativo. Noten, es un mandamiento, huir. Es algo que debemos hacer, pero además el verbo está dado en un presente progresivo, es decir, es algo que debe hacerse sí o sí, pero de manera constante. Noten esto: cuando Pablo dice huyan de las pasiones juveniles, Pablo no está sugiriendo que huyamos del pecado. Pablo no nos está dando la opción de considerar si deberíamos huir o no del pecado. No, mis hermanos, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ordena a la iglesia de Cristo a que huya de todo aquello que los aparta del Señor y que lo haga de manera constante, que huir del pecado sea una práctica constante en la vida del creyente, para que entonces ese creyente sea un instrumento de honra. Es bien curioso también que esta palabra huye puede traducirse en el original como fugitivo. ¿Qué es un fugitivo? Una persona que continuamente está escapando para no ser capturado. Un fugitivo tiene que ser muy ágil para que no lo capturen. Bueno, lo que tenemos acá es lo siguiente entonces: que el cristiano fiel, el instrumento de honra, como un fugitivo, debe correr con premura y con astucia para no ser alcanzado por las pasiones pecaminosas que comenzaron a gestarse y a tomar fuerza en su corazón cuando él era joven. Hermano, huye. Cristiano, huye de las pasiones ligadas a los deseos sexuales desenfrenados. Huye del orgullo. Huye del anhelo desmedido por riquezas y poder. Huye de la ambición exorbitante. Huye, cristiano, de los celos. Huye de las envidias y en general huye de cualquier clase de pasión pecaminosa que te impida ser identificado como un elemento de honra. Cristiano, huye por tu vida. Pero además noten esto: un verdadero instrumento de honra
no solamente huye de lo que es contrario al Evangelio, sino que además persigue algo. ¿Qué es lo que persigue el cristiano según este texto? La justicia, la fe, el amor y la paz. Y noten esto, leamos el texto. Dice, huye también de las pasiones juveniles, ¿y qué? Y sigue la justicia, sigue la fe, el amor y la paz. Noten esto, el verbo seguir, al igual que el verbo huir, es un imperativo, es un mandamiento que está dado en presente progresivo. En otras palabras, Pablo tampoco nos está dando una sugerencia aquí. Al mismo tiempo, Pablo lo que está diciendo es esto, hermanos. Al mismo tiempo que el creyente huye de todo aquello que lo aparta del Señor, con esa misma velocidad y premura, corre tras todas aquellas cosas que lo acercan al Señor. Huimos del pecado al mismo tiempo que corremos tras una vida piadosa que trae gloria, honra y exaltación a aquel bendito Señor que nos salvó. Esta realidad de huir de algo al mismo tiempo que corremos tras algo, la explica el apóstol Pablo de manera maravillosa, muy bien en Romanos capítulo 12, versículo 21, cuando dijo: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hermanos, quiero que observen esto. Pablo, después de mandarnos a huir del pecado y al mismo tiempo correr tras las virtudes cristianas, ahora nos pide que hagamos ese ejercicio solos o acompañados. ¿Qué dice el texto? Después de que dice, bueno, vayan tras la justicia, la fe, la paz y el amor. ¿Qué dice después de esto que debemos hacerlo? ¿Con quiénes lo debemos hacer? Con los de corazón limpio que invocan al Señor. Esto tiene mucho que decir, pero lo primero que voy a mencionar es lo siguiente. Huir del pecado y perseguir una vida piadosa, mis hermanos, nos da a entender que quienes no hacen tregua con el pecado y se esfuerzan por ir en pos de una vida santa son definidos como los de corazón limpio. Un corazón limpio, entonces, es la personalidad interna de aquel que se está limpiando efectivamente de la inmundicia que los elementos de deshonra han regado en la casa. Pero vale la pena resaltar esto. Pablo dice, hagan esto con los de corazón limpio, de corazón puro, enseñándonos esto. En este camino de santificación que fuimos llamados a recorrer, no fuimos llamados a recorrerlo solos. La vida cristiana no es un sendero que se transite en solitario. Los creyentes, hermanos, escúchenme con atención, fuimos llamados a pertenecer a un cuerpo y a vivir en comunión con ese cuerpo. Debemos alejarnos del pecado, sí. Debemos aferrarnos a una vida piadosa, sí. Pero la instrucción bíblica es que debemos hacerlo en compañía de aquellos de corazón limpio, de corazón puro, es decir, de otros cristianos, de aquellos que al igual que nosotros hemos invocado el nombre del Señor en un sentido redentivo para salvación. En compañía de esos santos, dice la palabra del Señor, es que debemos procurar una vida cristiana. Y ese es el primer punto, ese es el punto A del punto 1. Luego, el punto B, para los que toman nota. Pablo refuerza la idea de lo que tiene que hacer una persona para ser un instrumento de honra. Y el punto B se extiende desde el versículo 24 hasta el 26, más exactamente hasta el, digamos, 25b, pero vamos a dejarlo hasta el 26 y hacemos una sola explicación. Yo he titulado este punto así: un instrumento honroso debe tener un corazón compasivo. En el punto anterior dijimos que un instrumento honroso debe tener un corazón ¿qué? Limpio o puro. Ahora lo que veremos, o sea, aquí es una referencia a la santidad.
Ahora, lo que veremos aquí es cómo el elemento de honra debe tener un corazón compasivo hacia los demás. Lean conmigo la bendita palabra del Señor, hermanos, versículo 24 en adelante. Porque el siervo del Señor no debe ser ¿cómo? Contencioso. Contrario a eso, ¿cómo debe ser? Amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué dice allí? Que con mansedumbre corrija a los que se lo oponen. Dejémoslo allí. Esta unidad de pensamiento es preciosa, mis hermanos. Y esencialmente lo que Pablo dice aquí, en resumidas cuentas, es esto: que el siervo del Señor no debe ser contencioso. Y para ser más específico, Pablo dice, debe ser amable con todos. Es decir, el siervo del Señor debe ser manso, debe ser humilde, no debe ser un gritón que levante su voz contra los hermanos. Debe ser un ejemplo de Cristo. Debe tener como ejemplo el seguir a Cristo. Debe seguir a Cristo como aquel Cordero de Dios que, estando en momentos terribles de aflicción, no abrió su boca para proferir maldición contra sus perseguidores, sino que como un cordero manso fue llevado al matadero, y por causa de su corazón compasivo se negó a injuriar a los que lo injuriaban. Así debe ser el siervo de Dios. Pastor, ¿usted está queriendo decir que un siervo de Dios no debe reprender la conducta pecaminosa de un hermano o de un falso maestro? ¿Eso es lo que significa esto? Porque si ustedes lo recuerdan, básicamente todo el capítulo 1 y todo el capítulo 2 es una confrontación contra los falsos maestros. Y recuerden que en el capítulo 2, especialmente en los versículos 2, 3 y 4, el apóstol Pablo dice que el cristiano tiene que actuar como un soldado. Ahora, ¿un soldado para qué se equipa? ¿Para escribir novelas? Para pelear, para la guerra. El punto es que estas son enseñanzas complementarias. Si bien debemos prepararnos para la confrontación, debemos ir a la confrontación con un corazón puro delante del Señor, manso, humilde, piadosos. Que no seamos como aquellos que procuran la rencilla, aquellos que buscan un problema en todas partes, aquellos que a cada solución le tienen un pero, o una contestación inadecuada, impropia, indecorosa, grosera. No, eso es lo que Pablo está diciendo, no hagan esto. Ahora, en la práctica esto significa que el instrumento de honra debe ser amable, debe ser una persona con la que se pueda conversar fácilmente. El siervo del Señor debe tener una conducta accesible, no irritable, no intolerante, no burlesco, no sarcástico. Y dicha actitud debe caracterizarlo, pues el texto dice que esto lo hace apto para enseñar. ¿Escucharían ustedes a alguien que los esté tratando mal todo el tiempo? Pues probablemente no. Ahora bien, quiero que noten esto, que esto no nos podemos sacar esto de la cabeza, que es el contexto más amplio. Esta exhortación, ¿a quién se le está diciendo? Pablo, ¿a quién le está escribiendo esto? A Timoteo, ¿cierto? Pero si ustedes recuerdan, el capítulo 2, versículo 2, es una exhortación a los líderes de la iglesia. O sea, Pablo le está hablando a Timoteo como el pastor de la iglesia de Éfeso, pero también a todos aquellos que están representando que están ejerciendo una labor de liderazgo al interior de la iglesia. Así que usted puede decir, pastor, o sea que eso no tiene que ver conmigo. No, sí tiene que ver todo con usted. Todo, mi hermano, porque este principio de piedad, como lo veremos en un momento, redundará, si el Señor lo quiere, en la salvación de los perdidos. Así que usted también debe ser muy manso, muy humilde. Usted debe tener un corazón compasivo. ¿Por qué? Porque usted no sabe si el Señor utilizará esa compasión suya como una herramienta para salvar a aquel que se encuentra perdido. Ahora bien, vale la pena resaltar también otro punto importante. La amabilidad, y escúchame esto, hermano, todos por favor escúchame con mucha atención, esto es una dosis de realidad. Su amabilidad, su piedad cristiana no siempre resultará bien recibida. No siempre dirán, gracias por estas palabras de ánimo, o gracias por esta exhortación que usted me está dando. No, de hecho lo usual es que no seamos bien correspondidos.
cuando quieres enseñar bíblicamente, cuando quieres exhortar a la luz de las Escrituras, cuando quieres no poner en tela de juicio tu firmeza doctrinal, lo que probablemente recibas es burla, insulto o injuria. Y cuando esto ocurra, y ocurrirá, ¿cómo debemos responder frente a esto? El texto dice que debemos corregir con mansedumbre a los que se nos oponen. Lo anterior significa, mis hermanos, que la amabilidad del siervo de Dios no solamente debe ser una expresión meramente externa. La amabilidad, mis hermanos, con la que nosotros nos acercamos incluso a aquellos que se nos oponen, debe ser, mis hermanos, una actitud interna, una disposición interna de corazón. Ser amable, pero por fuera y por dentro estar ardiendo de enojo contra quien ha pecado contra nosotros e injuriándolo internamente. El enojo es normal, pero ustedes me entienden, una cosa es molestarse y otra cosa es desearle lo peor. Si usted por fuera es amable, pero por dentro está deseándole lo peor, bueno, usted no es más que un hipócrita. Hermanos, para el Señor lo que pasa dentro de nuestros corazones es importante. Sí, debemos ser amables externamente, eso es explícito en el texto, pero implícito también está que debe haber una conducta interna de nuestro corazón. ¿Y por qué? ¿Por qué no les basta solo con que me porte bien? ¿Por qué ahora tengo que preocuparme por mi corazón y por lo que estoy maquinando contra ese que me cerró en el carro, que me atravesó el carro? ¿Por qué tengo que tener una actitud interna positiva frente al que me agravia o al que me persigue? ¿Por qué debo tener una actitud positiva frente a mi familiar a quien le he predicado constantemente del Evangelio y se rehúsa torpemente a hacerlo? Ya estoy cansado. ¿Por qué debo tener una actitud compasiva hacia él? De forma externa y de forma interna. Bueno, por lo siguiente, mis hermanos. Y este es el punto de la piedad cristiana, versículo 25, parte B. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Entiendes por qué es importante que tengas un corazón compasivo? La razón, mis hermanos, por la que se nos exhorta a ser instrumentos honrosos con un corazón compasivo tiene que ver con la esperanza de que posiblemente Dios les conceda a ellos arrepentirse de su vida pecaminosa y entonces reconozcan la verdad del Evangelio y puedan volverse de su senda de soberbia y caminen por la senda de la humildad. Ahora el punto es este. No, lo voy a decir aquí, mejor de esta forma. El punto no es este. El punto no es que como tú eres compasivo, ellos se van a convertir en creyentes. No, tu compasión no los va a hacer creyentes, porque la Escritura nos enseña que si se ha de producir un cambio en el corazón de un individuo, eso solo puede hacerlo Dios. Así que, mis hermanos, nuestro trato cortés y compasivo hacia ellos no es porque creamos que a través de ese trato los vamos a salvar. Nuestro trato cortés y compasivo, mis hermanos, es en realidad un reflejo de nuestra esperanza en Dios, de que Él pueda efectuar esa gran obra de transformación interna en el corazón de ellos. Ahora quiero mencionar algo que no se ve tan claramente en el texto, pero que cuando se estudia el texto uno lo puede disfrutar. Pablo dice para que ellos se arrepientan, ¿cierto? La expresión arrepentirse aquí es la misma palabra griega que se utiliza en el Nuevo Testamento para traducir convertirse. Una traducción más textual podríamos leerla como por si quizá Dios les conceda que se conviertan para conocer la verdad. Ahora, ¿por qué hago esta mención? Porque hay una gran diferencia entre arrepentirse y convertirse. El arrepentimiento es algo que mira hacia atrás, hacia el pasado, hacia lo que yo hice y de lo cual estoy arrepentido. Pero la conversión, mis hermanos, es un acto que mira hacia el futuro.
es algo que pasa hoy y que va a tener un impacto a lo largo de toda mi vida. ¿En qué áreas de mi vida la conversión tendrá un impacto evidente? En las emociones, la mente y la voluntad del individuo. Lo voy a explicar así, porque esto puede ser un poco confuso. Yo recuerdo que yo con mi esposa muchas veces he tenido la charla de cómo el Señor nos salvó. Y ella y yo tenemos una gran diferencia a la hora de contar nuestra historia. Yo cuando cuento mi historia, yo, hermano, recuerdo el día y la hora. Yo recuerdo cuál fue el momento, cuál fue esa expresión que el Señor me permitió escuchar y que caló en mi corazón y me hizo caer postrado sobre mis rodillas, y yo estoy seguro que en ese momento el Señor me salvó. Pero ella me dice, ay, tan charro, yo no me acuerdo cuándo el Señor me salvó. Yo sé qué pasó, pero no sé cuándo pasó. Entonces yo, hablando de eso con ella, le pregunté un día, bueno, ¿y cómo sabes que eso ocurrió? Y ella me dijo, porque después de ese tiempo en el que estábamos haciendo tal y tal cosa, a los días por ahí, en mediados de ese tiempo, a mí me empezó a cambiar mucho la manera de pensar, y mis acciones ya no eran las mismas. Yo actuaba como con temor de pensar de que si lo que estaba haciendo era pecado delante de Dios, cosa que nunca antes había pensado. Bueno, eso es una evidencia de su conversión, porque hubo un cambio en su mente y después hubo también naturalmente un cambio en su conducta. Y ella no se equivoca al creer que ese fue el momento de su salvación, pues la salvación tiene que ver con un cambio completo desde nuestra perspectiva mental y desde nuestra percepción moral. La conversión, en esencia, mis hermanos, es un cambio radical de la forma en la que vemos la vida, y nos damos la vuelta para caminar hacia una forma de vida que agrade, que glorifique al Señor. Y usted dirá, pastor, ¿y por qué todo este cuento de la explicación del arrepentimiento y de la conversión? Es para llegar a este punto, mis hermanos. A través de un trato clemente y piadoso y compasivo hacia las personas que nos rodean, y aún hacia aquellos que son oposición nuestra, escúchame con atención, damos testimonio de que somos instrumentos de honra, pues actuamos no según nuestros propios intereses, sino que trasegamos en medio de este mundo caído con la esperanza de que aquellos que han sido engañados, ya sea por sus corazones o por un falso maestro o por lo que sea, vengan un día en arrepentimiento y fe delante del Señor y confíen en la grande y maravillosa verdad revelada en el Evangelio, centrada en Jesucristo. Tenemos una forma de vida como cristianos que caracteriza al cristiano. ¿Por qué? ¿Porque queremos ser moralmente mejor y superiores que los demás? No, es porque es espontáneo, es algo que ocurre porque el Señor nos salvó, nos convertimos de lo que éramos antes y tenemos la esperanza que esa forma de vida nueva que surge de la conversión impacte por la gracia del Señor la vida de otros, para que el Señor, si así lo quiere, les conceda a ellos que se conviertan. Pregunto, ¿qué clase de instrumento quieres ser? Hermano, hermana que me escuchas, ¿qué clase de instrumento quieres ser? ¿Un instrumento de honra o un instrumento de deshonra? Ser un instrumento de deshonra es tarea fácil. Vive deliberadamente según los deseos de tu carne y serás un instrumento de deshonra. Ahora, si quieres ser un instrumento de honra, eso también es una tarea fácil, porque al final serás capacitado por el Señor para ser ese instrumento de honra. ¿Qué tienes que hacer? Tener un corazón compasivo, un corazón que priorice el avance del reino de Cristo por encima de tus intereses. Creyente amado, confía en el Señor, confía en que Él, por medio de tu servicio honroso, delicado y piadoso, hará que aquellos que son contrarios, adversos al Evangelio, vuelvan en sí. Confía en el Señor, que Él puede utilizar tu vida piadosa para que aquellos que están en el lodazal hundiéndose sean librados del lazo del diablo, con el cual Satanás los ha seducido para que ellos hagan su voluntad. Vive una vida santa y confía en lo que el Señor puede hacer a través de esa vida santa. Ahora,
Eso es todo lo que el texto enseña. Pero en los siguientes minutos quiero finalizar dando algunas conclusiones finales y probablemente muy prácticas de lo que hemos aprendido. La primera conclusión es esta, hermanos. Recuerden que la iglesia visible de Cristo es comparada en este texto ¿con qué? Con una casa grande, ¿cierto? Y todos estamos de acuerdo en que en una casa grande no todos los objetos tienen el mismo valor. Pablo dice que algunos son de oro y de plata y esos se utilizan para usos honrosos, luego hay otros que son de usos deshonrosos, que son de madera y de barro. Saber, hermanos, saber, y esto para que se le quite un peso en la conciencia a algunos, saber que dentro de la casa hay elementos de honra y elementos de deshonra, debe ser lo suficientemente claro para nosotros como para hacernos entender por qué hombres como Himeneo, Fileto, Dante Gebel, Cas Luna y Guillermo Maldonado tienen tantos seguidores como los que tienen. Porque en la casa grande hay elementos de honra y elementos de deshonra. No debe sorprendernos por qué tantas personas le siguen, porque hay elementos de honra y elementos de deshonra. Eso pasa en la iglesia visible de Cristo. Ahora bien, la promesa del Señor en su palabra es que si alguien se limpia efectivamente de la contaminación que producen esos elementos de deshonra, será entonces en las manos del Señor un elemento de honra preparado para toda buena obra. Ahora bien, otra conclusión. También es importante recordar que cuando los siervos de Dios hacen un esfuerzo continuo por serle fieles a la proclamación del bendito evangelio, debemos tener por cierto con que la oposición va a surgir, pero que frente a dicha oposición, los siervos de Dios debemos aprender a corregir a los oponentes con suavidad, con dulzura si se quiere, porque muchas veces ese oponente puede ser su propio hijo incrédulo, su propia mamá incrédula, sus propios hermanos incrédulos. Hay que corregirlos, sí, pero con suavidad. ¿Por qué? Porque tenemos la esperanza firme de que posiblemente Dios pueda concederles que se conviertan, que den una vuelta completa, una vuelta mental, moral y espiritual que los lleve al conocimiento de la verdad. ¿Deseas ser un instrumento de honra? ¿Deseas tú ser un instrumento que el Señor use poderosamente para predicar el evangelio en medio de aquel sector de tu familia que es incrédulo? ¿Deseas que el Señor te use para salvarlos? Bueno, pues comprométete delante del Señor a vivir una vida santa, a tener un corazón piadoso. Y entonces cuando abras tu boca delante de ellos, tus palabras contarán con el sello de aprobación divino para beneficio de aquellos que te escuchan. Hermano amado, por amor de los incrédulos a los que tú amas, me refiero a ese hijo que es incrédulo, a ese hermano que es incrédulo, a esa mamá, a ese papá que es incrédulo, por amor a ellos, ten un corazón compasivo, para que por la gracia del Señor, quizá Dios tenga bien en utilizarte, para que por medio de entregar el mensaje fiel del evangelio, ellos procedan al arrepentimiento y la fe. Tú no sabes cuál es el día de la salvación de los hombres. Tú preocúpate por vivir una vida piadosa, que Dios obrará cuando quiera y como quiera. Él hará su voluntad. Vive una vida santa. Ten un corazón compasivo, porque tú no sabes si esta forma de vida sea la forma que el Señor utilice para inquietar a ese hijo incrédulo, para que él venga al conocimiento de la verdad y entonces escape del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro,